Yo quisiera que por unos minutos tú medites en ese Cristo tan maravilloso. ¿Dónde estuviésemos si Él no nos hubiese alcanzado? Más de una ocasión yo me he preguntado, y lo que produce es un mayor agradecimiento, un deseo de amarle y de servirle con todo mi corazón. Y yo te invito por unos minutos. ¿Dónde estarías? ¿Dónde estaríamos? ¿Estaríamos sin fe, sin esperanza? ¿Quién sabe? Pero Señor, gracias, porque un día tu gracia nos alcanzó, Señor. Puso un cántico nuevo, puso nuestros pies sobre la roca. Nos diste esa esperanza, Dios. Gracias. Por eso en esta tarde, en una actitud muy personal, Señor, te damos gracias. Señor, gracias. Nuestra eternidad fue definida, Señor. Y todos los méritos son solamente para ti, Señor amado. Ahora sabemos, el día que nos toque, Señor, partir, sabemos para dónde vamos. Por eso tu palabra dice que hay gran gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Señor, gracias. Padre, y con esa gratitud no podemos pasar por alto, Señor, hoy en el día que hay muchos que están extraviados, que no tienen, Señor, esperanzas como la que nosotros tenemos. Señor, van rumbo al infierno, van rumbo a la perdición. Pero te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros en estos tiempos difíciles seamos los ganadores de almas, que oremos por los necesitados, que ayudemos al que necesita una ayuda. Señor, despierta a tu iglesia que está dormida también. Señor, llénanos de valor, de confianza. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Señor, sin ti nada podemos hacer. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás también, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. Amén. Dios me los continúe bendiciendo. Y bueno, yo creo que necesitamos continuamente estar recordando, como el apóstol Pablo siempre le hacía memoria, conciencia, exhortaba a las iglesias a una relación más cercana, a una entrega, a una gratitud hacia el Señor. Y precisamente de eso también quiero yo hablarles en esta tarde. Y yo le recomiendo, ¿verdad?, que usted lea el libro de los Hechos, porque me parece que en el libro de los Hechos está muy bien explicado
los desafíos que tuvo la iglesia, cómo funcionó la verdadera iglesia en medio de persecuciones y en medio de dificultades. Amado, cuando ser cristiano te costaba la vida, en otras palabras. Si usted lee la historia, tanto secular como la historia que es la mejor, la historia que nos narra las escrituras, ese era el precio. O sea, por ser cristiano, yo estaba expuesto de que me maten. Y verdad, bajo cualquier término y quizás pensando como se piensa en el día, y creo que eso es lo que está definiendo la verdadera iglesia, porque tan pronto, o sea, nosotros queremos el evangelio que nos dé todo, que nos brinde comodidades, que nos dé riqueza, vaya, pero ese es uno de los errores más grandes. Yo sí creo que Dios nos bendice, yo sí creo que Dios nos ayuda, pero eso no es lo prioritario. Eso es la añadidura que Dios te puede dar. O sea, ¿cuál es la verdadera motivación de servirle a Dios? ¿Es para que Dios me dé todo lo que yo quiero para vivir una vida exuberante, glamorosa? ¿O yo verdaderamente he llegado a la comprensión de que yo necesito conectarme con mi Creador, que yo necesito amarle, que yo necesito servirle, que yo necesito hacer su voluntad? Y yo creo, hermanos, en estos días es el tiempo de que la iglesia deba de estar muy claro en cuanto a esto. Porque como alguien dijo en cierta ocasión, ¿verdad? Era la mejor oferta, la oferta del evangelio que hacía. Bueno, el evangelio te va a dar esto, te va a dar carro, te va a dar esto, te va a dar lo otro. Y oiga, y creo que hoy que usted ve tanta necesidad y conforme a lo que se prevé o dicen las noticias y dicen los científicos, pero lo que dice la Biblia también, o sea, no estamos lejanos de ver Mateo 24 en una forma muchísimo más clara. Estamos viendo ciertos destellos, ciertas evidencias de la plaga, del famoso COVID y de las variantes, y de ahora que dice que no será la tercera vacuna, sino la cuarta, y no sé cuántas dosis más le irán a agregar. No sabemos a esta altura qué pueda pasar. Pero lo único que sabemos es que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra? Lo único que sí sabemos, que si yo verdaderamente, genuinamente le entrego mi vida al Señor y vivo para Él, pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo estaré siempre gozoso y contento, y yo seré y estoy seguro y sabré cuál es mi destino final. Y la iglesia de Cristo, el final de la iglesia de Cristo es la iglesia vencedora, es la iglesia triunfante por sobre todas las cosas, tal como es nuestro Dios. Y yo creo que por eso estamos tratando de hacer recomendaciones, y yo creo que el primero que recibe de esto, meditar, ¿verdad? En los tiempos que vivimos, meditar nuestra vida como creyente, como hijos de Dios. ¿Dónde estoy yo realmente ubicado? ¿Cómo está mi relación con el Señor? ¿Cómo está mi intimidad con Él? ¿Cómo yo he tomado este evangelio? Y créalo, amado, que como que esto se va apretando cada día, cada día. Y creo que es parte del proceso, porque no hay otra forma como un verdadero creyente o la verdadera iglesia salga a la luz, sino a través del proceso. Si tú tienes todo bien y todo, mire, yo siempre digo, hay gente que fracasa en el éxito. Yo he conocido a muchísimos, y a lo mejor usted también, que cuando no tenían nada lloraban, Señor, el que estaba solo, que la compañera, y dame esto y dame lo otro. Después cuando tuvo todo, hasta se olvidó de Dios, o sea, no le ayudó para nada.
pero quedaron miserables, desnudos, desprovistos de la presencia de Dios y de la relación con Dios. Y habíamos estado hablando acerca yo diría, en cuanto a la vida como creyentes, ¿verdad? Estábamos viendo cosas importantes como la palabra, como la oración, quedamos ver algo de la adoración, pero en medio de todo esto vamos a hacer un paréntesis y vamos a ver en el libro de los Hechos, donde se levanta la iglesia y la iglesia empieza a experimentar cosas que nunca antes en la historia la había experimentado en cuanto a la manifestación de Dios a través de cada uno de ellos. Pero también experimentaron las persecuciones que nunca en la vida la habían experimentado, y cuando usted ve, eran las autoridades las que se encargaban ahora de oprimir y tratar de desaparecer a los cristianos. Y vamos a estar viendo algunos pasajes en cuanto a esto. Y si vemos nosotros en Hechos, en el capítulo 12 y versículo 5, en el versículo 5, en la segunda parte, hay algo interesante que yo creo que siempre lo hemos mencionado y cada uno de nosotros estamos conscientes que no hay nada más poderoso que la oración del creyente. No hay nada más poderoso. Y yo creo que cada uno de nosotros, por la misericordia de Dios, nos ha permitido ver un sinnúmero de cosas a través de la oración que nadie más la pudo haber hecho. No lo hizo el poder económico, en algunos casos no lo hizo la ciencia, la medicina, la hizo solamente la oración. Muchos cambios que solamente a través de la oración pudieron haber sucedido. Pero aquí hay algo interesante en el capítulo, en el capítulo 12. Voy a leer los primeros versículos y después vamos al énfasis de la segunda parte del versículo 5. Y dice así el capítulo 12, empezando en el versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodien, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y ahí viene la parte del énfasis. Ahí hay un pero que hace la gran diferencia. Y dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amados, cuando las escrituras nos muestran esto, ha quedado escrito para que cada uno de nosotros seamos conscientes que cuando la iglesia ora, los peros, los de repente de Dios se van a llevar a cabo. No importa por quién oremos, a qué distancia, a qué situación, si lo hacemos correctamente, amados, Dios va a responder cuando la iglesia hace oración. Yo les animo, yo les ruego por las misericordias de Dios que integremos un poco más de tiempo a la oración que usted tenga. Yo no sé, es asunto muy personal, si usted una hora, media hora, 1 hora, 2 horas, 5 horas, 12 horas, eso es asunto de cada uno de ustedes. Pero sí les recomiendo y me recomiendo a mí mismo, es necesario estar orando en todo tiempo. ¿Qué había pasado? Jacobo lo mataron. Y Herodes se da cuenta
Y quizás si ha leído un poco la historia, realmente el evangelio o los evangélicos o la proclamación de Cristo en esos días se volvió un problema para las autoridades romanas. Muchos pensaban o creían, todo lo politizaron. Si estos empiezan a crecer, a lo mejor se oponen al imperio, así que con tiempo controlémonos, aplastémoslo y hagamos y que ellos no se vean por ningún sitio. Siempre el enemigo ha llevado las cosas en una dirección diferente. Amados, si Jesucristo lo que trajo para cada uno de nosotros, las buenas nuevas de salvación, el cambio en el que debe ocurrir en el corazón del hombre, si el corazón del ser humano empieza a ser cambiado, hermano, la sociedad va a ser cambiada. Si tenemos gobernadores, si tenemos gente en lugares claves de una nación que aman a Dios, que respetan la palabra, que obran con sabiduría, que quieren lo mejor para los ciudadanos, porque ellos están viviendo conforme a la palabra, todo sería diferente. Pero lo que hoy vemos es gente ambiciosa, la maldad, el pecado, la envidia, un sinnúmero de cosas terribles que estamos llegando a un caos. Y como Herodes se da cuenta de esto, wow, he visto que hubo una alegría, me he ganado la simpatía porque maté a Jacobo, perdón. Bueno, vamos a seguir entonces exterminando a los cristianos. Vamos a empezar a darle ahora guerra, empezar a exterminar cada uno de ellos. Por supuesto, cuando nosotros revisamos en los capítulos anteriores, y solamente voy a hacer mención de algunas de las situaciones y de los capítulos donde nosotros vemos lo que ha precedido a todos estos acontecimientos. Si vemos en el capítulo 9, por ejemplo, vemos la conversión de Saulo de Tarso, que fue tremendo, pero en una forma, diría yo, soberana, suprema. Dios le sale al encuentro a este hombre. Y ese hombre con todo el deseo de terminar cristiano, viene y tiene un encuentro con el Señor, en su misericordia se le aparece, cae al piso, se queda ciego, no sabe qué hacer, lo meten, lo llevan a una casa y estando ahí, Dios le devuelve la vista y transforma a este hombre. O sea, había una atmósfera que se estaba desarrollando dentro de la iglesia, del pueblo de Dios, muy favorable. En el capítulo 9 también, versículo 32, vemos Pedro y la sanidad de Eneas, que era un paralítico de nacimiento. Y lo único que Pedro hace es orar por este hombre y el paralítico es levantado. En Hechos 9:36 está Dorcas también, que había muerto y es resucitada. En el capítulo 10 vemos a Pedro que en una visión extraordinaria lo lleva a la casa de Cornelio y les presenta el evangelio. El Espíritu Santo es derramado y hay cosas extraordinarias que suceden. Es decir, había un mover del Espíritu Santo como nunca antes en la historia. Pero ¿qué sucede? Parece ser que los discípulos, cuando vieron muchas cosas, hermano, y hago mención de esto porque muchos de nosotros también, mire, estamos batallando por un problema, pero cuando ya Dios resolvió la situación, bajamos la guardia. Caemos en un estado de complacencia. En otras palabras, complacencia, aunque se podría interpretar de diferentes formas, pero quiero referirme a la actitud peligrosa de sentirnos cómodos sacrificando lo valioso. Bueno, si voy a la iglesia, igual en la casa yo puedo adorar a Dios y me siento bien. Bueno, si no pude leer hoy mi Biblia, la leeré mañana. Si no oré hoy, bueno, Dios tiene misericordia y Dios es amor, mañana lo haremos. Si le prohíben o nos prohíben en algún momento, imagínense, hay veces uno piensa que, como decíamos hace muchos años, mire, yo digo siempre y me refiero, hay veces a ciertas formas como la iglesia funcionó, por supuesto, en
un poco de extremismo y de muchas cosas, pero había muchas cosas extraordinarias también. Mira, había gente de oración, gente decidida, gente que buscaba a Dios, que retiros, que vigilia, que 3 días en la iglesia. Vaya, cosas muy bonitas, muy extraordinarias, y que también pudimos ver la mano del Señor moviéndose a través de esto. Pero de pronto, como que el creyente empieza a caer en una complacencia, y como que ya no cree y desarrolla una teología muy personal para poder decir, de todas maneras Dios sabe, Dios conoce. Y vaya, hasta yo tengo que incluirme que en ciertos momentos también, ¿verdad? Hemos reemplazado porque, ay, no me quedó tiempo, yo debía, esta semana había prometido un ayuno, pero hoy, tuve un dolorcito en el estómago, y Dios sabe que yo tengo un problema, pero mañana lo hacemos, pasado lo hacemos. Y después caemos dentro de la complacencia y dicen, bueno, de todas maneras Dios es misericordia, Dios es amor, no hay necesidad de hacer tal o cual sacrificio, o etcétera, etcétera. Pero en este asunto de complacencia, yo creo que nosotros tenemos que estar serios. Yo creo que la iglesia, cuando empezó a ver todo este movimiento, porque cuando yo he revisado todos los capítulos, no aparece oración de la iglesia, por lo menos en el 7, 8, 9, sino hasta cuando en el capítulo 12 la situación se pone ahora difícil y están siendo amenazados todos los creyentes, y la iglesia como que dijo, ay, de veras, Señor, esto es orando, las batallas se ganan orando. Y dice, ahora dice en el versículo 5, Pedro estaba custodiado, y muy bien custodiado, ya lo leímos, no había por donde nadie lo rescate. Pero había algo que iba a ser una gran diferencia en esta situación. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y dice en el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Y yo me pongo a pensar, amado, y aquí es donde yo digo, mire, antes de que vengamos a Cristo, creo que todos teníamos problemas. Y después que venimos a Cristo, también hemos tenido que resolver muchos problemas. O sea, yo creo que los problemas no se van a acabar. Lo que hace la diferencia es un problema cuando tú estás con Cristo y un problema sin Cristo. Un problema sin Cristo, hay muchos que dicen, no, lo mejor es terminar con la vida porque no aguanto más. Pero un problema cuando tú tienes a Cristo en el corazón, tú dices, Señor, esto es para que tu nombre sea glorificado, yo voy a hacer los ajustes necesarios, me voy a acercar a ti y voy a ver tu mano poderosa, y lo maneja de una forma totalmente diferente. Y dice la escritura, Pedro, tranquilo, durmiendo entre 2 soldados. O sea, ¿cuál es el problema de haber dicho Pedro? Si me llegó la hora, bueno, Señor, gracias, tuve el privilegio de servirte, de predicar, de exaltar tu nombre. Pero ¿para qué me voy a hacer la vida imposible? ¿Y para qué me voy a confiar? Voy a descansar en ti. No dice, Pedro estaba con un tremendo insomnio, se comía las uñas que no sabía qué hacer, llorando y gritando y haciendo de todo. El hombre estaba tranquilamente durmiendo entre 2 soldados. Y dice, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, no había por dónde. Pero aquí nos refleja el poder de la oración, hermano, el poder de la oración. En términos humanos, en términos terrenales, mire, con todo ese grupo de soldados, ¿quién se iba a atrever? Estaban súper armados, o sea, gente de la calle. Vamos a rescatar a Pedro, lo sacamos, somos 50 o somos 80. No había por dónde, no había cómo. Pero el poder de la oración es extraordinario, y en esto era uno de los puntos que estábamos hablando, pero ahora aquí vemos actuando. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor
Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad. Simplemente Pedro estaba obedeciendo. Pero que en realidad, como que el hombre, será un sueño. Será algo que una pesadilla. ¿Qué será esto? No entiendo. Pero simplemente sigo las instrucciones que me están dando. Y dice las escrituras: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Oiga, parecían las puertas eléctricas con un sensor que hay, que usted se para, ¡fum!, se abrieron. Mira, el Señor ya tenía desde hace años, tenía los diseños. Ahora le copiaron solamente. Se abrieron las puertas. Y dice las escrituras: llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí estaba el lugar del epicentro donde iban a surgir los milagros y donde Dios empezaba a mostrarse y a hacer cosas grandes y maravillosas. Y llega Pedro ahí. Cuando llega a la puerta, dice, del pacto, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta. Qué tremendo, ¿eh? De gozo no le abrió la puerta. ¿A usted no le ha pasado algo así? De gozo deja al esposo afuera, no le abre la puerta. Llegó el que estaba esperando, pero lo dejo afuera. Oiga, qué tremendo. Rode le entra ella estaba viendo, era el milagro, lo que Dios había hecho. No podía entender, no podía explicárselo. No abre la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Eso es imposible. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel, es un ángel. Mire, ellos estaban medio confundidos, no sabían a qué atribuirlo, no sabían quién era. Y créalo, amados, hay veces que Dios hace cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas que a veces no la entendemos, no la reconocemos, pero estoy seguro, si oramos con fe y fervientemente, veremos la mano y veremos la gloria de Dios a favor de cada uno de nosotros. Aquí por lo que se oraba, por la situación que tenían, no era ni dinero, no era ni salud, no era ni nada, sino la libertad necesaria para poder predicar la palabra, donde un hombre, por hacer lo que Dios lo había llamado a hacer, estaba preso y lo querían matar. Sin embargo, la iglesia, con un entendimiento, ahora lo que dice: este es el tiempo de orar, no podemos bajar los brazos, hoy tenemos que intensificar la oración. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día,
hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Ahora tenían un problema los soldados. Nos dejaron, diría, un exceso de custodios. ¿Y cómo fue posible de que este Pedro se haya escapado? Yo estoy seguro que muchos pensaron, a lo mejor lo sobornaron, alguien dio dinero, alguien les prometió algo, los políticos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se fue este hombre después de haber tomado todas las medidas? Mas Herodes, habiéndoles buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Amados, cuando Dios entra en acción, empieza también a traer justicia, a poner las cosas en su respectivo orden. Y Herodes lo primero que hace es terminar con un poco de soldados. Los creía responsables. Ustedes fueron los culpables. ¿Cómo puede ser posible que este hombre se haya escapado? Pero Herodes lo que no sabía era que él era el próximo, que la justicia y el juicio de Dios iba a venir, porque nada va a pasar por alto Dios. Recuerda, la iglesia del Señor, cada uno de nosotros, la Escritura dice que nuestro nombre está esculpido en las palmas de sus manos, que nosotros somos la niña de sus ojos. Es decir, como hijos de Dios, como propiedad de Él, Él toma cuidado de cada uno de nosotros. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron, dice las Escrituras, de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque si su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. Definitivamente, Herodes quiso tomar atribuciones más allá de las que le correspondían y había estado persiguiendo a la iglesia y matando a los cristianos, pero hay un Dios que es justo y que no pasa por alto absolutamente nada. Y cuando este hombre, Herodes, el gran rey, el monarca, está ahora ahí pensando de que él era el absoluto, la autoridad, el todopoderoso, dice en el versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Amados, estamos en los días donde habrá persecución, donde habrá muchas cosas que ya usted lo ve. Si usted le pone atención, las leyes, la agenda que tenemos, la agenda que no es solo de una nación, de todas las naciones. Lo que en otras palabras, cuando usted ve los contenidos, lo que le quieren decir al Señor, al que creó, al dueño de este planeta, decir: no queremos saber nada de ti, no queremos que te metas en la familia, no queremos que te metas en la moral de nosotros, no queremos absolutamente nada de Dios. Amado, eso no se va a quedar así. Pero su iglesia tiene que afirmarse. Su iglesia es la única luz que existe, el que le puede dar al que está en tinieblas un poco de luz para que pueda ver en estos últimos tiempos. Mire, a medida que los días pasan, las tinieblas se hacen más espesas. Las leyes terribles. Por ahí oí o leí de que Biden está apoyando o aprobando una ley donde los niños aún de 8 años pueden cambiar su sexo sin ningún tipo de problema. O sea, ¿a dónde estamos? Estamos peor que Sodoma y Gomorra. Está terrible esto. Pero Dios, en su misericordia, simplemente está dando tiempo para que se arrepienta. Está dando tiempo al levantamiento de la verdadera iglesia.
A la iglesia que es capaz aún de que si su vida está en riesgo por causa del evangelio, diga, estoy dispuesto hasta las últimas consecuencias. Hermano, hay veces Dios prueba a dónde estamos con cosas pequeñas y cuando toca decidir, decidimos por otras cosas y no por las cosas de Dios. Yo creo que hoy está sonando la alarma de alerta a cada uno de nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y yo creo que nosotros tenemos ahora que reexaminarnos dónde estamos. ¿Qué tal si me amenazan que me van a llevar preso? ¿Qué tal si tú te pones a pensar, cada uno de nosotros nos pusiésemos a pensar cómo responderíamos sinceramente? No, yo no conozco a Cristo, ni sé quién será. ¿Quién ha dicho que yo voy a la iglesia? Bueno, yo iba porque complacer a mi esposa Laurita, porque me conviene, para que me trate bien y me alimente. Pero ahora que se trata esto de vida o muerte, lo siento, Laurita, pero está peligrando mi vida y usted sabe que esto es muy valioso. Yo quiero seguir viviendo. O sea, yo no sé si tú te has puesto a pensar en algo. ¿Y qué si esto sucede? ¿Qué esto? ¿Seguiré amando a Dios con la misma intensidad? ¿Seguiré diciendo amén? No importa, aquí estoy, Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Hermano, se está acabando el tiempo de la superficialidad y de cristianos plásticos. Se está acabando, se está acabando. Todavía creo que hay un poquito, creo yo no sé. Dios es el misericordioso y todo eso, pero tiene que definirse la verdadera iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué servimos a Dios? ¿Cuál es verdaderamente nuestra motivación? ¿Tendrá Él el primer lugar en la vida de cada uno de nosotros? Yo creo que es tiempo de que cada uno de nosotros nos hagamos esa pregunta. Y tú ves cómo se desarrolló la vida de los creyentes. Y dice, ¿verdad? Que eso era un mover, un crecimiento. Uno de los historiadores dice que mientras más cristianos mataban, más aparecían. ¡Wow! Es de sacarse el sombrero con esos cristianos, que sabían mucho que lo iban a tirar al foso de los leones, que sabían mucho que salían, pero a lo mejor no regresaban. Es más, en la China, en el tiempo que hubieron muchos mártires que tenían que reunirse debajo, en los subterráneos. Yo recuerdo un testimonio de un hermano que cuando él fue a la graduación, y por supuesto nadie sabía dónde, todo era incógnito, aquí, baja por allá, te lleva fulano, hasta que dice que él llegó a un lugar, pero habían miles y miles, que había una graduación, habían dado instrucciones bíblicas, bueno, y dice que uno de los líderes cuando tuvo el tiempo le dijo, porque la oración, ¿verdad? Es de que, Señor, que cese la persecución en la China y todo el mundo con el buen corazón de que ya no persigan a los chinos. Dice que este hombre dijo, lo único que le pedimos es que no oren porque cese la persecución. Como que ellos se dieron cuenta que todos los que se habían convertido bajo esas circunstancias, y yo lo creo de la misma forma, quien quiera que se convierta bajo esas circunstancias y que está dispuesto hasta dar la vida por el Señor Jesucristo, ese está dispuesto a todo, porque sabe en quién ha creído. Pero el que no, hermano, yo creo que esto es como el oro, porque hay oro falso, hay metales que se parecen, y a algunos de nosotros en algún momento nos vendieron muchas prendas que, wow, qué lindo, tremendo anillo de oro que le llevo a Laurita, gloria a Dios. Salió baratísimo, pero después de unos 3 meses se puso negro. No era oro. Parecía, pero no era. Hermano, yo no sé si el Espíritu Santo echara una mirada a cada uno de nosotros. ¿Dónde estaríamos? ¿Qué tipo de material somos?
Estamos dispuestos a, mire hermano, el que no esté dispuesto a dar la vida por Cristo, por cualquier bobera, ese cambia de dirección. Así de fácil, por cualquier tontería. Por eso, mis amados, es tiempo, es el deber, es la obligación de cada uno de nosotros. Yo creo que cada uno de ustedes, yo los considero líderes, porque quiera que no, por su posición o en el trabajo, o porque alguien en una ocasión le ofreció una oración, o le dijo palabras de consuelo cuando se murió un familiar, o porque le dijo, mira, no te preocupes, Dios te va a ayudar. Reconocieron que había algo en ti y que van a escucharte cuando tú hables. Yo creo que el trabajo mayor va a ser de la iglesia, del cuerpo de Cristo hoy en estos días, para ganarnos a otro. Pero para poder ganarnos a otro y para poder dar una correcta dirección, nosotros tendremos que estar en el lugar correcto primeramente. Y como digo, el tiempo fácil se está acabando. Se está acabando. Te ve que cada día las naciones, Estados Unidos, 60, 70 años, la que mandó más misioneros por todos los sitios, los americanos haciendo misiones aquí, allá, tremendo. Hoy, ya usted no, eso ya no existe. Peor, el gobierno dice que va a sacar, va a dar un grant, por lo menos para que ayuden y prediquen, ni de broma. Para otras cosas, para aborto, clínicas de aborto en los países del tercer mundo, millones de dólares. O sea, esos son los tiempos que estamos viviendo. Para el asunto de identidad de género, pobre usted que usted le quiera recomendarle a un jovencito o una jovencita, mira, piénsalo bien lo que tú vas a hacer. Hasta preso lo pueden meter. O sea, esos son los días que estamos viviendo. Para eso se necesita una iglesia que verdaderamente esté comprometida con Dios, que no sea la iglesia que entre en una complacencia y no tiene esa intimidad, esa búsqueda, esa entrega, ese vivir para Dios, sino que bueno, ahí vamos, sí, que si amenazan de muerte, bueno, fácil, nos vamos a la iglesia, o sigamos, vamos a ver algún programa vía Zoom donde nadie sepa dónde estamos. Porque después de todo, a lo mejor es cierto que si me muero me voy para el infierno. Pero que si ya llega a un punto así terrible de que me van a matar o que no hay comida o que me amenazan con esto o lo otro, lo siento mucho, Señor Jesucristo. Aquí hay un camino más corto. Pero si verdaderamente reconocemos el valor de Jesucristo en nuestras vidas, tenemos ese valor, nuestra actitud será diferente. La complacencia nos puede matar, es peligroso, porque nos va a llevar a sacrificar muchas cosas, y entre ellos lo valioso que Dios ha entregado a cada uno de nosotros. Recuerde, la iglesia hacía oración ferviente sin cesar. Gracias a Dios y gracias a todos los que en este tiempo de oración nos acompañan. No es el motivo de que nadie se sienta mal porque no lo hace. A lo mejor tiene otros tiempos que también lo hace, pero nos ayuda, ¿verdad? Lo que quizás no hemos estado acostumbrados, ver el cuerpo de Cristo unidos en un solo propósito, realmente es una bendición, y estamos creyendo que todo esto traerá como resultado el fortalecimiento de la iglesia. En el punto que hemos estado tratando y queremos seguir tratando es oración, y después de eso adoración. Y solamente le hago referencia. Usted recuerda cuando Pablo y Silas fueron apresados. Pablo y Silas lo único que hicieron estaban orando y alabando a Dios. Y en esa acción de orando y alabando a Dios, las puertas de las cárceles se abrieron. Amado, la Biblia es clara y es el libro que nosotros tenemos que creer. Si dice la Biblia que eso sucede, yo lo creo que eso sucede. Y yo creo que esa tiene que ser la conducta, la actitud, el estilo de vida de la iglesia. Palabra, oración, adoración, buscando las cosas de arriba,
ayudando a otros, predicando a otros. La última gran cosecha le corresponde al cuerpo de Cristo. Las mega iglesias a veces lo que harían es engrandecer a los hombres. Yo voy a la iglesia de 50,000 gente. La iglesia de nosotros, y el pastor tiene un avión y tiene una casa, una mansión de no sé cuántos millones de dólares. Y créanlo, amados, por mucho tiempo se midió el éxito de esa forma. Totalmente equivocado. Cuando usted ve Jesucristo, ¿a dónde nació Cristo? Qué tremendo, ¿ah? Cuando usted ve la humildad, la sencillez, yo creo que muchos quedamos avergonzados. Pero ese es el evangelio de Cristo. Dios nos ayude, amados, a amar más, cada día más al Señor. No te digo que a lo mejor Dios te provea, Dios te bendiga, y eso es asunto de Dios y contigo. Pero hay cosas más importantes que eso. Y creo que en eso debemos poner nuestra mirada. Bueno, mis amados, vamos a estar en pie. Aleluya. Señor Jesús, aquí estamos, necesitados de ti cada día, Dios. Padre, los días son malos y peligrosos. Ya esto está establecido en tu palabra, Dios. Y quizás la iglesia todavía no se da cuenta, pero yo te ruego, mi Dios, que tú despiertes a tu iglesia, despierta a tus hijos. Que le demos el valor, Señor, el valor que esto verdaderamente tiene para darle la prioridad, Señor. Ayúdame, ayúdame, Dios mío. Ayúdame a ser fiel hasta el final. Señor, tu palabra dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos. Padre, ayúdanos, Señor. Quizás muchos hay cosas, por cosas insignificantes, han vendido, han negociado su primogenitura por el placer del pecado, por la vanidad, por la envidia, a saber por qué, Señor. Pero Padre, yo te ruego en ese nombre que es sobre todo nombre, que cada uno de nosotros estemos dispuestos a seguir hasta el final. Señor, que sea la iglesia, que sea la luz, que sea la antorcha encendida donde quiera que vayamos, Dios. Que el olor, el perfume de Cristo sea expresado, Dios. Señor, ayúdanos a estar en esa disposición para orar, Dios mío. Porque cuando la iglesia ora, muchas cosas suceden. Padre, como iglesia oramos por las almas. Señor, la reclamamos y la traemos del norte, del sur, del este, del oeste. Padre, te pido por la iglesia que está dormida, que hay cosas más importantes antes que el servirte, que adorarte. El compromiso contigo se ha hecho tan liviano que hay otras cosas que han tomado la prioridad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, habla a los corazones. Trata con cada uno de ellos, trata con nosotros. Dios, tú eres y debes ser irreemplazable en nuestras vidas. Señor, llévanos a nuestra casa. Líbranos de todo mal, de todo peligro. Y que el amor hacia ti siga creciendo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.